No, hablamos con una de las voces fundamentales, de los actores de esta historia, compleja por cierto, que vamos a tratar de explicar también. Pero Natalio Gridman es presidente de la Cámara Argentina de Comercio y está en línea. Natalio, buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Natalio, bien, preocupado por un tema que se repite como un loop en imágenes. ¿Quiénes son los responsables de esta situación? Si nosotros supiéramos quiénes son los responsables, seguramente hubiésemos procedido a denunciarlos oportunamente. Ese poder lo tiene el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad y los gobiernos de cada una de las ciudades, de poder llevar los controles. Nosotros entendemos, imaginamos, hay rumores, etcétera, de que son distintos capitalistas que entregan la mercadería a vendedores, pero nosotros no sabemos dónde están. Ahora, insisto, el que tiene el poder de detener esto, de detectarlo previamente, es los gobernantes. Fíjese que una tarea muy buena que hizo el gobierno de la ciudad, esta misma gestión en el año 17, la cantidad de puestos de trabajo que bajaron fueron fenomenales. Porque nosotros hace muchos años que venimos midiendo, y en la zona del 11, que es la que reúne un poco más del 50% de todos estos cuenteros y todos estos vendedores, podemos llamarles ilegales, en aquel entonces, en diciembre, la medición era de 84 puestos, 84. Y hoy, cuando se midió, fueron de 527. O sea que en 5 años, en 5 años, bueno, van a ser 6 este 23, pasaron de 84 a 500 la cantidad de puestos allí en esa zona. Claro, pero eso producto porque se relajaron los controles, porque antes del 17 también había un montón. Usted recuerde que en enero del 17 se hizo un programa muy interesante para, de alguna manera, contenerlos y prolejar la zona y darle algunas posibilidades a los manteros de que se inserten en el mercado formal. De hecho, no se hizo un lugar ahí cerca, no se instaló como una suerte de feria, claro, frente a la estación de 11, sí. Sí, claro, creo que por Avenida Perón, la calle Perón, sí, no ex Cangallo, los que tenemos canas. Pero bueno, esas son cosas que requieren mucho tiempo, llevan largo plazo de acomodarlo, de insertarlo en el sistema. Al principio funcionó, se mejoraron las veredas, se podía transitar. Sí, es cierto, es cierto. Mire, es cierto. Perdón la autorreferencia, pero como me tocó hacer un montón de crónicas en el lugar. Crónicas que contaban cómo eran los depósitos, quiénes estaban detrás del trabajo de reducción a la servidumbre, cómo era el negociado, controles de alimentos en puestos callejeros con la Agencia Gubernamental de Control. Conozco bien la problemática, por eso creo que como se repite tanto, por supuesto con un origen social que es inevitable, la Argentina es cada vez más pobre, y la emergente en general son esto, y las mafias alrededor de la necesidad de la gente, ¿no? Lo que usted dice es absolutamente cierto, pero no se puede nivelar para abajo. Porque ¿qué pasa con los comerciantes que todos los días abren las puertas de sus comercios, se encuentran con los vendedores, en las puertas molestando, en las calles, peleándose entre ellos, peleándose por lugares, por espacios, comerciantes que pagan todos los impuestos que no son baratos? Encima, como si esto fuera poco, también tienen que sufrir los problemas de los piquetes que no los dejan trabajar. Mire, acá lo que falta a la Argentina es disciplina. Claro, hay que poner disciplina con la Constitución en la mano, hay que hacer cumplir la ley. No hay orden, este es un país absolutamente desordenado y cuando no hay orden, el futuro es bastante complejo. No hay previsibilidad, no hay confianza, el desorden genera desconfianza. Claro. Y eso no genera clima de negocio. Por lo tanto, inversionistas que vengan, es muy difícil. ¿Quién va a venir a invertir en un país donde cualquiera gana la calle, donde las leyes son optativas, donde no se respeta nada? Es problemático, tenemos que empezar a poner orden en nuestro país. Y sin riqueza y sin trabajo formal también se generan estas situaciones marginales, ¿Belén? La Argentina tiene
un porcentaje tremendamente elevado. Algunos hablan del 40, del 50 o del 60% de informalidad en todos los sectores. También hay empresarios con problemas de informalidad. Bueno, todo eso hay que encuadrarlo. Lo que pasa es que al ser tan alta la presión tributaria, la verdad que en algún momento algún empresario tiene que decir, bueno, o pago los impuestos o pago los sueldos, pero igual esa no es la solución. La solución es poner orden en un país desordenado. Buen día, Natalio. Justamente eso quería remarcar, ¿no? Que todo esto es parte de una economía informal que muchas veces también está atado a acciones de piratería, a muchas cuestiones que, bueno, que corren por debajo y también, bueno, afectan en distintos sentidos a la sociedad en general. Consultarle, por un lado, si tienen cuantificado en términos de volumen de dinero, ¿no? Cuánto es lo que circula. Y por otro lado, desde un tiempo a esta parte se está viendo mucho control por parte de la aduana, decomiso de mercadería ilegal, denuncias de fraude marcario. ¿Eso puede contribuir? Porque digo, el principal problema es que mucha de esta mercadería ingresa de forma ilegal al país. Mucha ingresa de forma ilegal al país y están bien, los controles son absolutos necesarios. Una sociedad necesita premios y castigos. Se premia al que cumple y se castiga al que no cumple. Los controles forman parte de todo eso. Pero aparte de las mercaderías que ingresan, también en la Argentina se fabrican productos, falsificación marcaria, y nosotros hemos notado un aumento de casi 2 puntos, en realidad es 1.8% de los fraudes marcarios. ¿Dónde se dan los mayores casos? En indumentaria y calzado. Claro. Hay dos marcas de indumentarias top de calzado que se reparten, una tiene el 51% y otro el 49% en la cantidad detectada Y otro de los problemas satélites que ocurrió, yo se lo pregunto porque no sé si descendió o no, eran la cantidad de talleres clandestinos que había en los alrededores. Los recuerdo perfectamente. ¿Eso se redujo a partir de tantas clausuras e intervenciones judiciales o no? Nosotros entendemos que no, porque existen, siguen trabajando, pero no solamente ya es un problema de informalidad, de evasión, de falsificación. Es un problema social, de servidumbre, de maltrato. Hay niños en trabajos esclavos, entendemos, porque los rumores, viviendo de manera bastante indigna, pobre gente, explotadas en algunos casos. Todo eso tiene que salir de los gobiernos, los gobernantes, con las fuerzas de seguridad, porque por eso la ampara la ley, porque el gobierno tiene el monopolio del control y de la seguridad. Tienen que hacer cumplir eso. Esa es la realidad. Y vuelvo a lo que dije al principio y voy a ser extremadamente reiterativo. Orden y disciplina. Sin orden y sin disciplina no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Los problemas económicos tienen que ver también con la falta de orden y la falta de disciplina. Natalio, muchas gracias por el contacto. Le dejamos un abrazo. A ustedes, buenos días. Que tenga buen año. Belén, contanos cómo...